presentarse. Mi nombre es Mariana Beloundes, soy la gerente de distribución de broilers y ponedoras de la empresa Adera Perú. Y hoy en día queremos darle bienvenida a la charla técnica Salmonelosis, un problema latente, ¿qué tan posible es su control? Tenemos el gusto de presentar. Hola. ¿Aló? Sí, tengo gusto esta mañana presentarles a la expositora, la doctora Marta Pulido, quien es actualmente profesora clínica asociada de Medicina Abierta de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Mississippi y asesora especialista en pollos de engorda y postura, siendo su principal área de especialización la medicina veterinaria preventiva, la salud y patología avícola y la seguridad alimentaria. Muchas gracias, doctora Pulido, por acompañarnos esta mañana desde Estados Unidos. Por favor, cualquier pregunta la pueden ir haciendo por medio del chat y al final de la charla vamos a pasárselas a la doctora. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por tu presentación. Buenos días a todos. Qué bueno poder ustedes. Quiero agradecer al Congreso de Avicultura de Perú 2021 por la invitación y también a la empresa Phibro, quien está haciendo posible que yo tenga esta charla con ustedes en el día de hoy. El título que decidimos poner fue Salmonelosis, un problema latente, ¿qué tan posible es su control? Porque realmente todos siempre me están preguntando si esto se puede controlar o no. Si hay resultados que sean alentadores, que me estimulen a mí a seguir en esta odisea, porque a veces el control de salmonela realmente es toda una odisea. Yo estuve pensando mucho cómo organizar esta charla para ustedes en el día de hoy y tomé la decisión de hablar de la teoría del iceberg. Ustedes recuerdan que el iceberg son esos bloques de hielo que a veces se encuentran en el mar y que lo que vemos a duras penas es la punta de ese iceberg. Entonces yo quiero hacer esta comparación porque muchas veces yo pienso que en las compañías de carne o de huevo lo que ven es la salmonela en la carcasa, en las presas, en el huevo, pero no ven otras cosas que están pasando. Entonces, por eso en la teoría del iceberg, yo quiero hoy darles el mensaje de que tenemos que identificar la visión completa del problema y no solo quedarnos con la punta del iceberg, porque en la punta del iceberg, como les comentaba, está la presencia de esa salmonela en la carne del pollo y el huevo y nada más. Pero esa punta está escondiendo todo lo que está por debajo del agua, vamos a decirlo así, como tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de la presencia de salmonela en la pollita de un día, en la granja de reproductoras, en la planta de incubación, en la granja de pollo, en la planta de alimentos, importantísimo. A veces decimos que no es importante, es supremamente importante la presencia de salmonela en la planta de producción de alimentos, en el personal que trabaja con nosotros, en el transporte que usamos en todos los sectores. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, detrás de un resultado de presencia de salmonela, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, por eso es que yo hoy quiero traer esta teoría del iceberg, pero al mismo tiempo diciéndoles que en mi experiencia, después de muchos años de trabajo con compañías, tanto de huevo como de carne de pollo, yo estoy segura que el control de salmonela es posible. No es fácil, requiere una visión integral, por eso es que es costoso, pero realmente sí podemos llegar a controlar y en algunos casos hasta volverse cero. Esa es otra pregunta que yo recibo mucho. ¿De verdad sí existen compañías que sean salmonela cero? Sí, más en huevo que en pollo. En pollo a veces es más difícil todavía llegar a cero, pero existen. Ahora, ¿qué es súper importante? Que entendamos que no siempre vamos a ser cero, pero que tenemos que mantener los niveles muy, muy bajos. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos hablando de cuál es nuestro objetivo, yo siempre les digo, definitivamente nuestro objetivo es el consumidor final. Y ese consumidor final son los clientes, aquellos que nos compran nuestros productos avícolas,
E incluso muchas veces los empleados también nos compran nuestros productos avícolas, entonces también el consumidor final puede ser el empleado de la compañía. O sea que cuando controlamos nosotros salmonela en una compañía, también estamos protegiendo a nuestra gente. Entonces yo creo que eso también es algo que quiero destacar en el día de hoy. Pero claro, controlar salmonela, como es un proceso transversal, tiene muchos sectores que controlar. No voy a hablar en detalle. Incluso cuando yo le presento esto a los dueños de las compañías, ellos me dicen, usted no se enloquece con tantas flechas. Claro, porque es que hay demasiadas relaciones epidemiológicas en una integración vertical que quiera controlar salmonela, ya sea carne o sea huevo. Entonces, por eso es que cuando nos aventuramos a hacer este control, tenemos que trabajar todos los sectores. Hace poco estaba en una reunión donde veíamos cómo después de 2 años de trabajo, hoy en día podemos decir las reproductoras y la planta de incubación nos están dando durante todo un año 0 salmonela. Pero estamos teniendo problemas en la planta de alimento que produce el alimento para el pollo de engorde y estamos obteniendo positivos en la granja de pollo y en la planta de faenamiento. Entonces, claro, estos sectores nos toca trabajarles más. Afortunadamente, este otro sector, granja de reproductoras, planta de incubación, nos está dando frutos todo ese trabajo acumulado de 2 años. Entonces, ese es uno de los conceptos que les voy a dejar también. Esto no es un trabajo de un día, esto no es trabajo de usar un producto y ya se solucionó el problema, no. Esto es un trabajo largo y de mucha consistencia en las acciones. Voy a comentar un poquito de eso. También un aspecto que quiero destacar en el día de hoy que pocas veces hablamos es que el agua es crucial. El agua puede ser vehículo de salmonela o puede tener elementos que promuevan la presencia de salmonela, por ejemplo, altos niveles de hierro, altos niveles de magnesio. En algunos casos, altos niveles de fósforo pueden promover la presencia de salmonela. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención al agua y además porque el agua está transversal en todas las integraciones. Todo esto tiene que tener un sustento y ese sustento debe ser en el laboratorio de diagnóstico porque tenemos que estar constantemente viendo si está o no la bacteria. Y hoy en día también les adiciono esto. Las compañías deben contar con un departamento de control o gestión de calidad. Esa es la única manera para estar verificando constantemente qué de lo que estamos haciendo está dando resultado y qué no está dando resultado, qué debemos modificar. Entonces, todo este esquema que a veces puede ser muy complicado, cuando ya lo ponemos en campo, cuando ya lo empezamos a ver con las empresas, pues definitivamente vemos que poco a poco se obtienen resultados. Ahora, este esquema tan grande me trae otro comentario que no voy a dejar de hacer porque creo que mi mayor experiencia con proyectos exitosos es cuando estamos sentados en la mesa hablando del problema salmonela, no solo con los veterinarios, no solo con el director técnico de la empresa, sino con el dueño de la empresa o esa persona, el gerente que nos permite presentarle proyectos y que empieza a apoyar los proyectos para disminuir este problema. Voy a ser muy sincera, este problema no se resuelve solo con veterinarios, este problema no se resuelve solamente con la gente en el campo, este problema se resuelve desde el alto nivel administrativo de las compañías. Por eso cuando yo empiezo una asesoría, siempre les digo, bueno, si me van a sentar con la junta directiva de esta compañía o con el dueño de la compañía, desde el principio podemos trabajar porque tenemos que comprometer a esas personas para que entiendan cuál es el proceso y para que soporten económicamente el proceso porque esto vale dinero. Entonces, si todo esto está en conjunto, nosotros vamos a poder empezar lo que se hace en Europa, lo que se hace aquí en los Estados Unidos, y es tratar de cumplir el objetivo de inocuidad de la producción de huevo o carne de pollo bajo el concepto programa de la granja al tenedor. O sea que cuando nosotros produzcamos carne de pollo o huevo y llegue a la casa del consumidor, seamos capaces de decir, estamos entregando un producto de la mejor calidad desde el punto de vista de presencia de salmonela, por ejemplo. Entonces, por eso es que la tendencia del siglo XXI en el control de salmonela
se basa en un control muy estricto en la producción primaria, en las granjas de reproductoras, en las granjas de pollo, evitando la enfermedad de esos pollitos o de las reproductoras, trabajando mucho en la planta de incubación para que efectivamente tengamos pollitos libres de salmonela. Y luego, claro, vamos a trabajar mucho cuando ya enviamos nuestro pollo a la planta de proceso, y en la planta de proceso de faenamiento pues tenemos también muchas intervenciones para disminuir la presentación de salmonela. Entonces, por eso es que si nosotros queremos disminuir esa presencia de salmonela que puede estar en cualquier parte de nuestra integración, nosotros tenemos que acoger este concepto que hoy manejamos. La planta de proceso o de faenamiento debe verse como la última, pero no como la única oportunidad de reducir las cargas de salmonela. El trabajo viene desde atrás, desde la reproductora, desde las abuelas, y finalmente obtenemos un muy buen producto con muy bajas cargas de salmonela o negativo a salmonela que lo puede procesar la planta. Miren, la idea es también darles algunos ejemplos de lo que hemos trabajado. Este es un ejemplo con la compañía número 1, así la voy a llamar. Esta compañía se comprometió con mi trabajo en el año 2013 y empezamos con este trabajo de programa de la granja al tenedor. Cuando recién empezamos, si ustedes ven esta gráfica, es lo que nos puede estar pasando en cualquiera de las compañías que ustedes tienen allá en Perú. De pronto está sucediendo eso, que el problema se empezó a detectar, por ejemplo, en la planta de alimento con positividad salmonela, y si ustedes ven la columnita azul oscura, pues hace parte principalmente de ese grupo O7, que es el que se llama hoy, que se llamaba antes el grupo C1. Y ustedes pueden ver cómo en la medida en que avanzamos en la granja de reproductoras, planta de incubación, pollito, etcétera, hasta la planta de beneficio o planta de proceso, vemos cómo se nos aumenta muchísimo la presencia de esa salmonela. Entonces, por eso, cuando las compañías tienen este tipo de comportamiento, de inmediato se dice, tenemos que empezar a trabajar en todos los sectores para tratar de ver cómo hacemos para disminuir la salmonela que se le está enviando a la planta de beneficio o de proceso, porque la planta no puede disminuir una carga. Fíjense acá en porcentaje, le está llegando más del 90% de los animales que evalúan les están llegando positivo a salmonela, y pues una planta de proceso no puede eliminar 90% de salmonela. Entonces, por eso, en este programa de la granja al tenedor, yo siempre les digo que para cumplir con el objetivo de inocuidad, las compañías deben articular conceptos transversales de calidad total. Si me están escuchando personas que estén muy familiarizadas con estos conceptos, con la parte administrativa, deben haber oído hablar de esta sigla, el TQM, que es la sigla que se da en inglés para esos procesos de calidad total, manejo del proceso de calidad total en las compañías. Y esto de verdad que aplica muy bien al control de salmonela. No voy a hablar de todo, pero la idea es que en nuestras integraciones, sean de carne de pollo o de huevo, al menos nosotros nos llevemos el mensaje de que debemos trabajar en capacitación para volver a lo básico, para que la gente entienda qué necesitamos que hagan para que seamos cada vez menos positivos a salmonela. Todos los procesos que implementemos, hacerlos bien, buscando la excelencia. Y voy a destacar mucho este punto. Yo lo llamé el poder de la verificación, ya lo vamos a comentar más adelante. Pero hay una cosa que yo noto en todos los países que yo visito, en todas las empresas que yo visito. Implementamos intervenciones y no verificamos si están funcionando o no. Razón por la cual vamos a hablar mucho del poder de la verificación. El poder de la verificación va muy unido a la medición de procesos, monitoreo de procesos, monitoreo de presencia de salmonela, por lo cual es muy importante contar con el laboratorio de diagnóstico. Y también cuando nosotros solo nos miramos desde adentro, pues a veces no detectamos lo que está pasando. En Colombia tenemos una expresión que dice que hay que ver las cosas con ojos nuevos, ojos frescos. Entonces, por eso es que hay que implementar para la compañía de vez en cuando la posibilidad de tener auditorías externas para que esos ojos frescos ayuden a ver qué más podemos mejorar.
Y vamos a dejar otras dos palabras aquí que me parecen claves en el control de salmonela en todos estos años que vengo trabajando con diferentes compañías, es que hay que tener constancia en los procesos que decidamos implementar, y no solo constancia, sino que esos procesos sean consistentes, que yo diga, voy a empezar a limpiar los galpones teniendo 2 semanas de descanso cuando voy a estar trabajando en pollo de engorde, por ejemplo, y entonces tratar en lo posible de que haya consistencia en el periodo de descanso en las granjas de pollo de engorde. Ese tipo de consistencia nos va a garantizar que podemos disminuir cada vez más la presentación de esta bacteria. Ahora, de todo el análisis de todos estos años trabajando con la compañía 1, pues hemos ido buscando qué cosas mejorar. Aquí les quiero presentar 8 puntos claves que se identificaron en esta compañía desde el principio y que se han ido mejorando. Recuerden, siempre bajo el concepto de un proceso transversal, un manejo integral. El primer punto, capacitación de personal. Luego, cultura de bioseguridad. Y entonces miren cómo yo ya le pongo colorcitos y resulta que la capacitación de personal es muy importante, pero la cultura de bioseguridad ya se nos puso como rosada. Ya nos está diciendo, tenemos que trabajar muchísimo en esa cultura de bioseguridad, que el personal, todo, desde el gerente hasta la persona que está trabajando en el galpón, todos nos apropiemos de la cultura de bioseguridad. Manejo, mejoras de manejo, sin lugar a dudas. Calidad microbiológica y fisicoquímica del agua, súper importante. Alimento. Integridad intestinal, trabajar mucho en esos conceptos de integridad intestinal. Pero miren, aquí le puse rojo, porque esta compañía trabajaba muy bien o más o menos bien los temas del 1 al 6 con necesidad de mejora en la cultura de bioseguridad, pero la uniformidad del pollo era muy mala. ¿Cuál es el problema de tener una mala uniformidad del pollo versus control de salmonela? Que, por ejemplo, cuando nosotros llevamos estos pollos a la planta de proceso, si estamos haciendo evisceración automática, un pollo pequeño me daña todo el proceso que he hecho bien cuando lo estoy eviscerando automáticamente, porque esa evisceradora, por ejemplo, no agarra bien el paquete intestinal, el paquete de las vísceras, y se rompen. Entonces me daña todo el proceso. ¿Es culpa de la máquina evisceradora? ¿Es culpa de la planta de proceso? Hombre, no del todo, porque es responsabilidad de cómo está haciendo la uniformidad del pollo. Esta compañía número 1 tenía ese gran problema y uno de los objetivos a mejorar definitivamente fue el tener una mejor uniformidad en el pollo. El otro problema que identificamos en esta compañía, porque hay que analizar todo, es un manejo transversal, fue la prefaena. Y cómo en la prefaena, en esas 48 horas finales del pollo antes de ir a la planta, todo lo que se hacía antes lo estaban dañando, porque de pronto estaban atrapando mal el pollo, porque había demasiado tiempo de espera, porque el transporte estaba sucio. Entonces, este fue otro punto que se le hizo mucho énfasis a esta compañía para que tratara de mejorar ese aspecto y obtener mejores resultados en el control de la bacteria. Entonces, la idea es que cuando se identifican los puntos débiles de cada compañía, hay que mantener cada avance que se haya hecho, mejorar, tratar de buscar una mejora continua y ligar capacitación de personal con temas de manejo para que ellos entiendan cuán importante es hacer cierta estabilidad en todos los manejos que se hagan. Está en rojo este siguiente cuadro porque me estoy refiriendo a los 2 problemas grandes de esta compañía, pero lo importante es que en este ejercicio se identificó que esa compañía estaba teniendo esos 2 problemas como muy importantes. Entonces, cuando se identifican, se mira también en qué se está fallando para poder saber qué se puede mejorar. Entonces, de todo esto, quizás una vez identifico los problemas, busco alternativas, es muy importante que todos entendamos que en cada sector de una compañía puede haber múltiples oportunidades de mejora.
Yo a veces llego a las compañías y me encuentro con personas que me dicen, todo lo mío está bien, todo lo mío está perfecto, yo soy negativo a salmonela, ninguna muestra me sale positiva a salmonela. Son como una negación constante a que tienen que mejorar su búsqueda para realmente medirse bien de si están o no están siendo parte del problema o contribuyendo al problema. Y la sorpresa grande es que cuando uno les cambia, por ejemplo, la forma de muestreo para hacer un muestreo más exigente, allí se encuentra salmonela en esos sectores donde la persona decía, no, 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 lo mío todo es perfecto. Entonces yo los invito a que pensemos en que siempre, si se quiere controlar salmonela, siempre debemos estar a la búsqueda de oportunidades de mejora porque las hay. Entonces, cuando nosotros logramos pensar en que todo está engranado, todo está trabajando bien, pues nosotros ya realmente yo no hablo de eliminación 100% de salmonela. No, yo quiero quitar esa palabra eliminación, ahí la estoy tachando y los estoy invitando a todos a que pensemos en reducir la presencia de salmonela, pero eso sí, en todos los sectores de la integración, no solamente en la planta de proceso, no solamente en la granja de pollo, en todos los sectores de la integración y tratar de mantener esos resultados alcanzados. Miren, con salmonela, si ustedes empiezan a tener resultados que yo llamo de montaña rusa, pues ustedes van a tener a veces positivos, a veces negativos, no va a ser constante el resultado. Y naturalmente, siempre lo diré, en estas integraciones para el control de esta enfermedad no puede haber ruedas sueltas, todo debe estar engranado, disminuyendo las cargas iniciales, por ejemplo, en la granja de pollo, trabajando mucho, como les dije, en la prefaena y finalmente haciendo un trabajo muy, muy juicioso en la planta de faenamiento. Y entonces viene este otro esquema terrible, ¿cierto? Súper complicado. Son los esquemas y las flechas que los dueños de las compañías dicen, esto es muy confuso. Claro, pero es que todo esto aporta. Pero todo esto yo no quiero que ustedes se fijen en todos estos detalles, pero lo que yo sí quiero es que hagan el ejercicio en cada uno de los sectores respondiendo a esta pregunta. ¿Cuáles son mis entradas? ¿Cuáles son los insumos que me entran a mi sector? Y si esos insumos me están trayendo salmonela. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una granja de reproductoras, el insumo que le entra es la pollita de un día. Entonces, esa pollita o pollito de un día está haciendo negativa salmonela. Eso es lo que yo quiero que se tome como el concepto general. Porque aquí también, desde el punto de vista de estos procesos de calidad total, hablamos de clientes. Y entonces, por ejemplo, el cliente de la granja de reproductoras es la planta de incubación. Entonces, la granja de reproductoras tiene que entregar un huevo fértil libre de salmonela a la planta de incubación. Y cuando hablo libre de salmonela, es un huevo limpio, es un huevo que no sea un huevo que está altamente contaminado con heces, por ejemplo. Entonces, si le entregamos a la planta de incubación un producto adecuado, la planta de incubación tiene su cliente granja de pollo y también va a poder entregar un producto en mejores condiciones. Es decir, cada sector va a tratar de trabajar en su producto final para poder entregarlo al sector subsecuente con la mejor calidad posible y con una reducción marcada de la presencia de salmonela y mucho mejor si es una presencia cero de salmonela. Esta es la compañía número 2. Estamos empezando ya no por la totalidad de la granja, de la empresa, perdón, sino la estamos empezando, por ejemplo, desde el biomapa que ellos tienen en la planta de faenamiento o planta de procesamiento. Ustedes pueden observar aquí que hasta tiene buenos resultados esta planta, esta compañía, porque miren, apenas están entrando un 20% de positividad del pollo desde las granjas. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que hay unos sectores en esa planta donde está aumentando la presencia de salmonela y también
perdón, después de todas las intervenciones, no logran bajar, después del enfriamiento, no logran bajar el 20%. Es decir, con todo lo que hace la planta de procesamiento, está el nivel de salmonela igual al que entra después de todo el procesamiento. Esto hay que identificarlo y ver qué se está haciendo mal para cambiarlo. Entonces, en esta compañía número 2 también se hace el mismo ejercicio de calidad total, de evaluación de qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. A ellos se les encuentran 6 puntos claves. Y en estos 6 puntos claves vuelve y se repite: capacitación de personal, bioseguridad, manejo. Y miren lo que encontramos en esta compañía. La calidad microbiológica y fisicoquímica del agua que usaban en la planta de faenamiento era inadecuada, era mala. El agua venía contaminada con salmonela y pudimos hacer esa comprobación. O sea que todo el proceso que se estaba haciendo con el montón de agua que se utiliza en las plantas, ¿se imaginan ingresando salmonela con el agua que estoy usando en la planta? Entonces, con ese problema tan grave, obviamente hay mejoras en otros sectores, en el alimento, ambiente hostil a salmonela en la granja, etcétera, etcétera. Pero a esta compañía se le hizo énfasis en que tenía que hacer un manejo adecuado del agua en la potabilización para que no ingresaran salmonela para el proceso de las aves. Aquí me paro un poquito para decir que a veces es muy difícil cultivar salmonela del agua, pero los laboratorios que lo saben hacer y que implementan, por ejemplo, la técnica de filtrado, seguramente van a ayudarles a ustedes a responder si el problema podría estar en el agua que ustedes están utilizando. Bien, entonces cuando nosotros estamos hablando de esta compañía, en todo lo que tiene que ver con el control de calidad, le hicimos mucho énfasis en la verificación, realización de procesos, en la medición y en las auditorías externas. Y empezamos a decirles, mire, el poder de la verificación, ustedes que tienen un sistema más o menos controlado, ustedes tienen que usar más el poder de la verificación. Revisar y decir, perfecto, chequeado, esto está muy bien hecho. Esta compañía tenía bastantes problemas en este concepto y quiero traerles estos ejemplos. Observen ustedes esta canasta o jaula, java, nosotros decimos en Colombia, guacal de transporte de pollo. Está lavado, está desinfectado, listo para subirlo al camión para poder ir a la otra granja. Y observen aquí algo en el fondo, pero miren, hasta una pata en un guacal que está listo para ir ya a la granja. Entonces aquí no hay poder de verificación. Esto, si lo seguimos haciendo de esta manera, vamos a seguir diseminando salmonela en diferentes granjas de la compañía. Veamos el segundo ejemplo. En esta compañía, cuando revisamos todos los equipos en la planta, nos encontramos con que ellos no verificaban, nunca limpiaban las mangueras de los sopladores o blowers del chiller o de los tanques de enfriamiento. Ustedes ven esas masas negras aquí. Aquí pueden ver esta masa negra también. Lo mismo en las flechas rojas. Cuando yo veo eso en una visita y les pregunto a ustedes, ¿cuándo limpian esto? ¿Cada cuánto cambian las mangueras? Y la respuesta es, ay, no nos habíamos dado cuenta de que eso tocaba hacerlo. De inmediato entramos otra vez a que no tienen un programa de verificación de procesos, que no están utilizando este poder y por eso están siendo positivos a salmonela en la planta de procesamiento. Igual entra el pollo positivo como sale la carcasa positiva. Entonces, ese es otro aspecto que yo quiero destacar. Bien. En esta compañía número 2, entonces trabajamos mucho en que la base de todos los procesos estuviera en un excelente departamento de control de calidad. Por eso aquí pongo estos dos pilares, siempre entendiendo que la compañía tiene unos consumidores finales que queremos proteger y
cuando hicimos un muy buen proceso con el Departamento de Control de Calidad, ya todos esos negativos que veíamos ahora se nos volvieron verdes, ya efectivamente ya teníamos más control, más verificación de procesos y mejores resultados en presencia de salmonela en el producto final. Entonces, cuando identificamos esos problemas y sabemos que tenemos algo a nuestro interior, sería bueno tratar de establecer o de hablar sobre algunas estrategias y tratar también de decir cuál debe ser el objetivo. Para muchas compañías, de pronto, el objetivo es presencia-ausencia de salmonela. Para otros, quieren cuantificar qué salmonela tienen. Y para otros, de pronto dicen, no solamente determinar presencia-ausencia, yo quiero saber cuál es el serotipo que está presente. Entonces, por eso, siempre hablo de esto en mis charlas. Yo creo que los que ya me han escuchado dirán, va a hablar otra vez sobre la importancia de identificar los serotipos residentes y los serotipos transitorios. Sí, y aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los peores serotipos residentes? Serotipo residente, claro, definitivamente, son aquellos que viven constantemente en nuestras granjas y que tenemos que eliminarlos. Y si esos serotipos residentes son como enteritidis, tifimurium, heidelberg o infantis, pues esos son de los peores porque están relacionados con problemas de salud pública. Obviamente, hay otros serotipos emergentes que tendríamos que tratar también de identificar y no dejar que se nos vuelvan residentes. Y esta diapositiva que la he presentado constantemente en mis últimas, por lo menos las charlas de 2021, es nuevamente para recordarles que ustedes deben identificar cuáles son sus serotipos residentes, cuáles están adaptados a las plagas, cuáles necesitan que ustedes traten de cambiar sus procesos de limpieza y desinfección para hacerlos mejores. También identificar cuáles son los serotipos que están en lotes consecutivos y cuáles son los serotipos que les están produciendo recontaminación, porque de nada sirve que ustedes limpien y desinfecten si resulta que hay unas fuentes que les están produciendo recontaminación. Entonces, siempre, por favor, tengan en cuenta que el control de serotipos residentes es vital. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer ese control? Porque es que cuando nosotros identificamos cuáles son los serotipos residentes, podemos formular estrategias específicas de prevención. Créanme, si yo sé que tengo una salmonella enteritidis, que es el problema de mi compañía, hay varias estrategias específicas para controlar enteritidis. Entonces, tenemos que identificar cuál es el serotipo y así nosotros vamos a poder tener esas estrategias dirigidas también a serotipos. Unas estrategias que van a ser generales, pero otras que pueden ser muy dirigidas a esos serotipos específicos. La siguiente pregunta que siempre se me hace es si es importante cuantificar, y yo creo que nosotros estamos llegando a esa necesidad de tratar de mantener los números de salmonela muy bajos. Esa es la política en los Estados Unidos. Como les decía, tal vez 0 va a ser difícil de alcanzar, pero sí mantener el número de salmonelas bajo y siempre buscando que con cada intervención que yo haga y con el tiempo, yo venga de acá de ese montón de salmonelas que hay en mis muestras a que prácticamente después yo ya no pueda ver prácticamente nada en esas muestras. Entonces, esto es muy importante, pero también hay que saber que es muy difícil mantener el número de salmonelas bajo. Y es muy difícil de mantener ese número de salmonelas bajo porque hay un montón de cosas que tenemos que controlar. Por ejemplo, el ecosistema cama. Y sabiendo que cada vez que el pollo tenga salmonela y defeque salmonela, pues va a continuar contaminando la cama. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos que hacer algo en la cama para que la salmonela no pueda multiplicarse más, no pueda sobrevivir más en esa cama. Controlar alta humedad, las compactaciones, el desperdicio de alimento. Ojo con los que reutilizan cama porque tienen que ser procesos muy bien hechos para que efectivamente ustedes puedan estar tranquilos con la reutilización de cama. Y también mucho ojo, mucho cuidado con la presencia de plagas, porque ustedes pueden tener una cama tratada con bajas bacterias, pero si hay presencia de plagas, pues naturalmente ustedes van a volver a recontaminar esa cama. Entonces, por eso es que siempre me gusta decir
que ustedes deben identificar cuáles pueden ser las fuentes de salmonela que vienen y van. ¿Cuáles son las que se mueven fuera de los galpones cuando ya no hay aves? Por ejemplo, el Alphitobius diaperinus, si ustedes si no hay aves, ellos se van, pero regresan. Lo mismo los roedores. Muchas veces aves silvestres, si el galpón está desocupado y no hay larvas de Alphitobius por los lados o larvas de moscas, las aves silvestres se van. Pero llegan otra vez las aves y llegan esas aves silvestres a consumir esas larvas y vuelven a contaminar los alrededores del galpón al menos. Entonces siempre identifiquen cuáles son esas plagas que vienen y van, porque las plagas que vienen y van son las que ayudan a que los serotipos se vuelvan residentes. Y por eso también decimos que hay plagas residentes en la cama y que tenemos que eliminar esas plagas residentes para evitar que también nos traigan nuevos serotipos o que hagan que los serotipos que tenemos ya sean absolutamente residentes. Por último, antes de hablar del último tema que quiero tratar, conozcamos el enemigo al detalle, y una de las cosas que yo no quiero que se asusten, yo quiero que empecemos a tocar esos temas con más confianza, con gente que nos explique bien. Hoy en día nos dicen que para conocer al enemigo al detalle, una herramienta que se tiene es el uso de secuenciación del genoma completo. Y yo hoy digo que esa herramienta bien usada, aterrizada, nos puede ser muy útil para el control de salmonela. De hecho, hoy en Estados Unidos ya se habla de los beneficios de poder tener estas herramientas, por ejemplo, para hacer trazabilidad de serotipos presentes en una región o en una compañía y ver de qué manera controlarlos. Con esta herramienta en los Estados Unidos, y sé que en otros países, se ha logrado identificar cuál es el serotipo prevalente específicamente en lotes consecutivos, cuáles son los serotipos emergentes, y por ejemplo en los Estados Unidos en el 2018, gracias a esta técnica, se identificó que la Salmonella reading, un serotipo que casi no conocemos, era ahora la reina, la residente en pavos. Identificación en detalle de esos serotipos desde el punto de vista de las fortalezas y de las debilidades, ya les doy un ejemplo. Y también, obvio, ahora nos toca trabajar mucho la parte de antimicrobianos, de resistencia a antimicrobianos, entonces también estas herramientas sirven para identificar genes que predicen la resistencia a ciertos antimicrobianos. Solo para darles un ejemplo, y obviamente todo esto es para formular estrategias de prevención específicas. Entonces, solo para darles un ejemplo, un trabajo que hicimos con la doctora Roxana Sánchez Ingunza, ella lo presentó en Amebea Perú el año pasado, si no estoy mal, lo presentamos en la AAAP. Entonces, usando el análisis de genoma completo, nosotros analizamos el ADN de esa salmonela y logramos identificar varios genes, solo voy a destacar en Salmonella infantis logramos identificar que ellas suelen ser muy resistentes o tienen genes que muestran resistencias a amonios cuaternarios. Entonces, por eso yo digo que esta puede ser una aplicación práctica. Si nosotros estamos usando un producto que solo sea amonio cuaternario, tal vez no es el mejor producto para controlar Salmonella infantis. Lo que yo he visto es que cuando usamos productos que son mezclas, un amonio cuaternario con de pronto un glutaraldehído o algo así, estos pueden ser efectivos para Salmonella infantis, pero si son solitos, tenemos que analizar si este producto más bien nos sirve para controlar otros agentes y tal vez no la Salmonella infantis que tenemos en las granjas. Entonces, el análisis de genoma completo nos puede ayudar a hacer una evaluación constante de la efectividad de intervenciones para el control de Salmonella. ¿Qué trabaja? ¿Qué no trabaja? Pero no necesitamos el análisis de genoma completo para eso. Hay otras herramientas. Entonces, lo que yo quiero darles aquí es esa idea de que constantemente estén evaluando sus intervenciones para que vean cuál sirve, cuál no sirve y cambiar si es necesario. Nuevamente estamos ante la necesidad de contar con el poder de la verificación. Entonces, también este mensaje hace parte de esta parte.
qué está sirviendo de lo que yo estoy haciendo. Por último, entonces, quisiera hablar del uso de vacunas para el control de salmonela. Y créanme, lo pongo así, usar o no usar vacunas para el control de salmonela, porque me he encontrado con la gran sorpresa a nivel Latinoamérica que hay empresas que no usan ninguna vacuna para salmonela, nada. Eso es una gran sorpresa para mí, porque salmonela está en todas partes, salmonela es ubícuota. Y entonces nosotros tenemos que usar vacunas. ¿Cuál vacuna? Bueno, lo decidiremos y armaremos el mejor plan vacunal. Yo no les voy a decir eso, no puedo, pero sí les voy a decir que hay que usar vacunas para el control de salmonela. Y efectivamente les debo decir que esas vacunas van a trabajar con bases muy fuertes en los programas sanitarios, bioseguridad, salud intestinal, sistema inmune y respiratorio funcionando bien, excelente manejo de las aves, excelente calidad de alimento, calidad de agua ya también mencionada, capacitación. Y ahí sí, vamos a ver si una buena selección de un plan vacunal me ayuda, pero las vacunas hay que usarlas teniendo como base un excelente programa sanitario. Y hoy tenemos que hablar de las vacunas inactivadas y de las vacunas vivas también. Entonces, lo que yo sí les voy a decir, y no tengo miedo en responder esa pregunta, las vacunas sirven. Las vacunas son un método adecuado para controlar salmonelosis. Y yo considero importante destacar eso. Naturalmente, hay que usar vacunas desde varios puntos de vista que ustedes conocen, pero yo sí diría que es muy importante disminuir la excreción de la bacteria. Esto es muy importante y sobre todo también en reproductoras. Si nosotros disminuimos la excreción de la bacteria, hay menos presencia de esa bacteria en la cama, por ende, menos contaminación ambiental, del huevo fértil, de las plumas de los pollos, etcétera. Pero hay que trabajarlo con un programa sanitario bien fuerte también. ¿Cuál vacuna utilizar? ¿Existe protección cruzada? Hombre, sí, hasta cierto punto hay protección cruzada, sobre todo cuando hacemos homología estricta, utilizando el mismo serotipo en la vacuna, el mismo serotipo que tengo yo en la granja, enteritis con enteritis, tifimurium con tifimurium. También puede haber homología de grupo, usando una vacuna tifimurium para proteger estas, por ejemplo, Heidelberg. Una infantis para proteger estas, Branderup, que es una que se está presentando ahora en pollo, y enteritis, por ejemplo, para tratar de proteger principalmente gallinaron, o sea que eso se puede hacer también. Pero también es muy importante saber cómo usamos las vacunas, cuándo se usan y qué buscamos con una vacuna viva, qué buscamos con una vacuna inactivada. Y aquí solo para destacar esto, las vacunas vivas van a estimular la inmunidad celular, la inmunidad de mucosas, eso no lo hace una vacuna inactivada. Las vacunas inactivadas lo que hacen es estimular la inmunidad humoral y las dos se necesitan sobre todo en aves de larga vida. En aves de larga vida tenemos que combinar vacunas vivas con vacunas inactivadas y esto es principalmente para ponedoras y para reproductoras. Bien. Ahora, cuando nosotros aplicamos mal las vacunas, sean inactivadas o sean las vacunas vivas, pues no obtenemos buenos resultados. Entonces, por eso les traigo estos ejemplos. Miren lo bajita que aplicaron aquí una vacuna de salmonela, que la ponen intramuscular y miren cómo la pusieron abajo en la pechuga, tanto que hirieron no solo el hígado, sino también la molleja. Entonces ahí es donde yo digo, esto no es inmunización. Aplicaron una vacuna, vacunaron, pero no inmunizaron. Y eso es muy diferente. O estas que son de unas pollonas de 11 semanas, donde a las 32 semanas se vieron también problemas. Y ustedes pueden ver el problema aquí de otra vacuna terrible en el ala, no solamente la vacuna de salmonela u otras vacunas, esta vacuna en el ala muy mal aplicada, contaminada, y miren las pechugas, la parte inferior de las pechugas de estos animales tan contaminadas, porque se aplicó mal la vacuna. Entonces, si queremos que una vacuna inactivada funcione bien, tenemos que aplicarla bien, y el mismo concepto para las vacunas vivas. Entonces, por eso, si nosotros queremos que las vacunas funcionen bien, otra vez viene el poder de la verificación. Auditorías de vacunación, para que ustedes puedan saber si las vacunas están siendo bien aplicadas o no.
Por último, hablemos de una polémica que se está presentando en muchos países de Latinoamérica y es si se deben usar o no usar vacunas vivas en pollo de engorde y si sirven o no sirven. Hay varias vacunas vivas disponibles en el mercado a nivel mundial. En Europa se puede trabajar con Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium viva. En los Estados Unidos solo se puede trabajar con Salmonella typhimurium, no se puede utilizar vacuna viva enteritidis. En varios países latinoamericanos existe una vacuna que se llama vacuna, o le dicen dúo, porque tiene enteritidis y typhimurium. Entonces, pues, hay una diversidad. Los pros de usar estas vacunas es que hay un estímulo específico de inmunidad celular y de mucosas, hacen exclusión competitiva, pueden aplicarse masivamente en la planta de incubación o por aerosol, agua de bebida en la granja. Aquí en Estados Unidos, la vacuna de salmonela para pollo de engorde, por ejemplo, se aplica en la planta de incubación, la primovacunación. Para reproductoras también se aplica en la planta de incubación de las abuelas. Y ha habido efectivamente resultados verificables, publicados, compañías que hablan muy bien del uso de la vacuna viva. Obviamente, esos resultados buenos están relacionados con los serotipos que hayan identificado, porque no vamos a querer proteger con una vacuna enteritidis, por ejemplo, o typhimurium, la presencia de una cepa o un serotipo infantis, porque ni siquiera están familiarizados. Hay una muy leve protección entre, por ejemplo, typhimurium e infantis, porque se usa un poco la inmunidad de mucosas, por ejemplo, pero la protección no es perfecta. El mismo doctor Hoffaker en una publicación reciente dice, se puede usar la vacuna typhimurium para proteger infantis, pero los resultados son bajos, o sea que hay que implementar otras medidas. Contras, se requiere una óptima calidad de vacunación. Aquí no se pueden cometer errores, cada pollito debe recibir la vacuna. Desafortunadamente, si no se hace una buena vacunación, o si se mueve el calendario de vacunación muy tarde en la vida del pollo, hay casos de presencia de la bacteria vacunal en la planta de proceso. Se debe tener una prueba específica para que se diferencie cuál salmonela es vacunal y cuál es un serotipo de campo. Es un costo adicional para el plan vacunal de pollo, por eso muchas compañías dicen, no, yo no quiero aplicar esa vacuna porque es muy cara, entonces hay un cuestionamiento sobre rentabilidad. La experiencia que yo tengo aquí en Estados Unidos, como les digo, se utiliza Salmonella typhimurium viva en pollo de engorde. Hay dos marcas diferentes en el mercado. Principal recomendación de uso en planta de incubación con revacunación a los 14 días. Nunca suministrar 21 días antes del sacrificio. Eso es clarísimo. Las empresas que venden estas vacunas son muy enfáticas en eso. La vacuna de typhimurium ha sido efectiva en el control de Heidelberg y quizás en algunos serotipos antigénicamente relacionados del grupo O4. Y algunas veces también se ha visto que hay cierta protección para enteritidis. Esto ya también son publicaciones de diferentes resultados. Aquí el doctor Hoffaker también hizo una publicación. Pero es muy importante, insisto, en saber cuál es el serotipo y saber claramente si una vacuna viva puede o no hacer protección cruzada con el serotipo que yo tengo en mi empresa. Hemos tenido en nuestro laboratorio algunos casos en los cuales la vacuna ha presentado cierta enfermedad, está relacionado con enfermedad, pero casi siempre es porque se han vacunado, por ejemplo, pollitos muy débiles. Entonces hay que tener eso en cuenta para no pensar, por ejemplo, que es que la vacuna está produciendo la enfermedad como tal. No, es que los pollitos estaban con ciertos problemas desde la incubación, los vacunaron y por eso la vacuna se pudo aislar del ojo, del cerebro, de las articulaciones. En eso hemos tenido algunos casos aquí en el laboratorio. Entonces, 10 puntos para destacar para terminar mi charla: coordinación de acciones que incluyan monitoreo y diagnóstico adecuado, identificar muy bien fuentes y factores de riesgo, altos niveles de bioseguridad, muy buena salud intestinal, integridad intestinal, muy buen funcionamiento del sistema respiratorio. El concepto ambiente hostil para salmonela se da o se aplica para el intestino y también se aplica
para el ambiente que rodea a las aves. Pero, ahora sí, despacio, los 4 puntos finales. Uso de vacunas seguras en forma segura, bien aplicadas. Las vacunas sirven. Hay que identificar el serotipo y así vamos a tener mejores resultados. Entendamos la importancia del poder de la verificación de procesos. Hay que hacerlo para saber si la plática que estamos gastando en intervenciones está funcionando o no está funcionando. No esperen resultados inmediatos. Miren, nosotros, por bien que nos haya ido con diferentes compañías, que afortunadamente son varias, después de 2 años empezamos a ver resultados buenos, pero tocó trabajar mucho y tener mucha disciplina y mucha constancia y consistencia. Por eso, el último punto es tener una consistencia en las acciones y en las intervenciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estoy dispuesta a responder sus preguntas. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias a todos los asistentes. Para las preguntas, bueno, he recibido algunas preguntas por interno. Me dicen, me están consultando qué serovariedades son las más prevalentes en cada etapa. Quiere decir, en cada etapa de producción, molino, reproductora, pollo de carne. Y también me estaban preguntando cuál es el análisis más efectivo para poder monitorear las serovariedades, sobre todo el tema de Salmonella infantis, que me parece diferente a las otras serovariedades. Bueno, la primera parte de la pregunta no te la entendí bien. La segunda parte, vamos a decir que para poder saber cuál es el serotipo que tenemos, nosotros tenemos que hacer un aislamiento muy bien hecho, un aislamiento de Salmonella SPP muy bien hecho. Y una vez se haga esa identificación de la Salmonella SPP, hay que trabajar con un laboratorio que tenga mucha experiencia en serotipificación. Si en Perú solamente se tiene acceso a las pruebas tradicionales del esquema Kaufman-White de serotipificación, pues hombre, acudir a ese laboratorio que lo haga muy bien y que tenga la experiencia. Pero sería mejor si se tienen ya pruebas más moleculares. Hoy en día hay que irse a las moleculares y por eso es que muchos laboratorios en nuestro continente, en Sudamérica, hacen la electroforesis de campo pulsado, que es muy buena, pero en otras partes también se hace genotipificación. Yo creo que hay que irse hacia esas pruebas. ¿Me puedes dar la primera parte, por favor? Sí, me estaban consultando qué serovariedades son las más prevalentes en cada etapa de producción. Eso, mira que no es para hacer serovariedades cuáles son las más prevalentes, no. Lo que tenemos que identificar es qué tenemos nosotros, porque no queremos tener una enteritis, no queremos tener una tifimurium. Y entonces yo no puedo decir, es que la enteritis es más seroprevalente en reproductoras y la infantis en pollo. No, como estas bacterias son de transmisión vertical, podemos tener infantis en reproductoras en planta de incubación, en pollo de engorde, en planta de proceso, o la enteritidis. O les tengo una sorpresa más grande, ahorita Brasil está enloquecido porque a ellos se les acabó, ya, pues no tienen problema con Heidelberg en toda la integración vertical, pero ahora les salió una rarísima y entonces tienen en todas partes la Salmonella Minnesota. ¿Quién iba a esperar que la Salmonella Minnesota fuera importante? Entonces, por eso hay que identificar qué es lo que tiene la compañía en la integración vertical. Descartar los que son transitorios. Por ejemplo, una bacteria Worthington que está saliendo ahora en el alimento, esa Salmonella Worthington es muy transitoria, pero si tenemos una infantis o una enteritis es muy importante y puede hacerse residente. Perfecto. Bueno, nos da tiempo para una preguntita más. Justo me están consultando cuál es la eficacia o efectividad promedio de las vacunas orales, intramuscular u otras vías de aplicación. Mira, obviamente intramusculares solamente se podría decidir ponerlas inactivadas. Espero que a nadie se le ocurra la genialidad de recomendar una vacuna viva
intramuscular. Eso no se debe hacer. Una vacuna intramuscular o una vacuna subcutánea para vacunas inactivadas son muy buenas vías, bien aplicadas. Y las vacunas vivas que hoy en día tenemos en el mercado, tifimurium, enteritis o combinada, esas vacunas yo preferiría que se hiciera una aplicación muy bien hecha en la planta de incubación y cuando tengan que hacer el refuerzo, les voy a ser sincera, si yo estoy trabajando con reproductoras, yo recomiendo que sea gota en el pico, porque esa vacuna vale mucho dinero y porque esa vacuna tiene que quedar bien aplicada y porque cada ave tiene que recibir la vacuna. Soy sincera, esa es mi recomendación. Pero, si tienen que hacerla en el agua de bebida, recuerden que esta bacteria hay que cuidarla mucho y cualquier desinfectante en el agua de bebida y mucho tiempo en el agua de bebida la mata. Lo mismo que el pH inadecuado la puede matar. Entonces, traten de controlar esos aspectos en vacunación agua de bebida también. Y también me están consultando qué tratamiento de cama rehusada recomienda para el control de salmonela, si es método anaeróbico o aeróbico. Mira, hay una combinación de las dos. Es que, ¿saben qué es lo que pasa cuando me hacen siempre esa pregunta? A la gente se le olvida que salmonela tiene cierta condición de microaerofilia, de tal manera que los procesos tanto aeróbicos como anaeróbicos, de hecho también ella es anaeróbico adaptada. Entonces, pueden ser efectivos bien hechos. Incluso yo he visto combinación de los dos sistemas y se nos da muy bien. Recuerden que otro aspecto muy importante para salmonela, por lo que es termorresistente, es garantizar que la temperatura a la cual yo estoy haciendo el tratamiento de la cama no puede ser menor de 60 y debe ser constante. ¿Ok? Ese es el otro aspecto a considerar. Muchas gracias. ¿Y qué opinión acerca de la utilización de autovacunas o cepas regionales? Que, bueno, se está viendo últimamente estas opciones. Mira, yo también voy a ser muy sincera. Sí, la preparación de la vacuna, autovacuna, que nosotros aquí llamamos vacunas autógenas, tiene un respaldo de calidad, un laboratorio de altísimo nivel y control de calidad. Podría utilizarse, utilizando pues, de hecho yo aquí en el laboratorio nosotros aislamos las bacterias, las salmonelas, las tipificamos, las purificamos y las enviamos a las compañías que les producen las vacunas autógenas aquí a las grandes compañías de los Estados Unidos. Eso yo lo hago. Entonces yo digo que es bueno, pero hay que tener un respaldo muy bueno y estar seguro de que esa es la salmonela prevalente de mi compañía. Porque acuérdense que esto tiene cierto nivel de cambio, entonces hay que estar constantemente evaluando. Autovacunas muy bien hechas, podrían servir. Y discúlpenme la expresión, autovacunas hechas de manera rudimentaria son un peligro, no las usen. Muchísimas gracias. Bueno, siendo ya las 12, damos por concluida la charla, pero las preguntas que han quedado por responder nos las pueden hacer vía nuestras redes sociales o en el stand virtual, les invitamos a visitarlo y con mucho gusto vemos de contestarlas y podérselas hacer llegar las respuestas. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias a ustedes. Poder estar en su ponencia y muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Buenos días. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.